El 7 de octubre de 2002, una enfermera deja a su sobrino de 13 años, Ethan Brown, frente a la escuela secundaria Benjamin Tasker, en Bowie, Maryland. Menos de un segundo después, una bala de un rifle de largo alcance le atraviesa el abdomen y lo deja sangrando en el suelo. Mientras, su tía enfermera corre contra el tiempo, con destino a la sala de emergencias, rezando para que su sobrino sobreviva. La primera pregunta en la mente de cualquiera sería, ¿por qué? ¿Por qué alguien apuntaría a un niño con esa cantidad de potencia de fuego? La tía de Brown sabía bien que no había ninguna excusa para esta locura. Su sobrino era solo otra víctima desafortunada, pero aleatoria, de una matanza coordinada que estaba devastando el área metropolitana de Washington. Y como la policía temía con razón, su dulce sobrino no sería el último. Hoy vamos a profundizar en el frío y terriblemente violento caso de los francotiradores de D.C. Desde una perspectiva siniestra, los acontecimientos del caso de los francotiradores de D.C. no podrían ser más oportunos. En el año 2002, los estadounidenses todavía se estaban recuperando tanto del shock del 11 de septiembre como de los ataques con Anthrax. Así que, cuando algunos francos desconocidos comenzaron a disparar a personas al azar en las calles de D.C. en ese mismo año, fue como si alguien hubiera revivido un temor ya familiar. Nuestro caso comienza en el condado de Montgomery, una pacífica ciudad suburbana justo al norte de Washington. El condado era conocido por sus residentes adinerados y por tener un ambiente sereno y seguro. Sin duda, la burbuja ideal para criar niños en un Estados Unidos cada vez más violento. Sin embargo, el 2 de octubre del 2002, esa burbuja estallaría. Alrededor de las 7:41 de la mañana, un hombre de familia llamado James Martin estaba haciendo compras para su esposa y su hijo de 11 años cuando una bala de alto calibre le atravesó el pecho. Murió a los pocos minutos. En el momento del tiroteo, la policía estaba confundida. Este no era el tipo de crimen que uno esperaría en un vecindario como el de ellos. Nunca había sucedido antes en el condado, y aquella sería una primera vez inesperada. La policía peinó el área en busca de casquillos de bala, pero no encontraron nada. Sin evidencia y sin pistas, solo había preguntas. El 3 de octubre, mientras los agentes todavía estaban reflexionando sobre el asesinato del día anterior, entró una llamada de emergencia que afectó al departamento de Montgomery. Una mujer había visto a su vecino sangrando en su césped, al lado de su cortadora de jardín. La víctima era Sonny Buchanan y era hijo de un ex oficial de policía del condado de Montgomery. La mujer pensó que fue la cortadora de césped la que lo había cortado, pero cuando llegaron los paramédicos, rápidamente se dieron cuenta de que estaba lejos de ser un incidente doméstico. Como James Martin del día anterior, Sonny Buchanan también había recibido un disparo en el pecho y cuando llegó a la sala de emergencias, su cuerpo estaba completamente drenado de sangre. En este punto, la situación estaba poniendo a la policía al límite. El caso se estaba intensificando demasiado rápido para que pudieran ponerse al día. Menos de una hora más tarde, alrededor de las 8:12 de la mañana, llegó otra llamada de emergencia. Esta vez, era un taxista de 54 años llamado Prem Kumar Walekar. Prem estaba bombeando gasolina cuando una bala le atravesó el pecho y también lo mató. 2 asesinatos brutales en menos de una hora. La policía estaba en aprietos. Y aún así, los asesinatos ni siquiera se habían acabado por la mañana. Cuando los agentes se apresuraron al lugar de esa escena, con solo 30 minutos después del último asesinato, llegó otra llamada. Esta vez fue Sara Ramos, una niñera de 34 años. Estaba esperando en una parada de autobús, en un banco leyendo un libro, cuando una bala le destrozó el cráneo y salió por su cuello. Alguien estaba apuntando a ciudadanos y no sabían quién ni por qué. El tráfico de radio atravesaba las ondas mientras la policía se apresuraba a las escenas del crimen. Si antes estaban confundidos y preocupados, ahora se estaban desesperando bastante. En solo 2 horas, habían ocurrido 3 asesinatos brutales y estaban tan despistados como los familiares de los ciudadanos atacados, que habían comenzado a exigir respuestas. Desgraciadamente, los asesinatos no habían hecho más que empezar. Poco más de una hora después, exactamente a las 9:58 de la mañana, una mujer de 25 años, Lori Ann Lewis Rivera, estaba aspirando su vehículo en una gasolinera cuando una bala también le quitó la vida. Por primera vez en la historia, el suburbio estaba presenciando una carnicería sin precedentes. Cuando se corrió la voz entre los residentes, también lo hizo el miedo. Más tarde esa noche, alrededor de las 9:30,
El asesino mató a su última víctima del día, Pascal Charlot, un carpintero jubilado de 72 años que estaba dando un paseo por la avenida Georgia en la carretera Calmia de Washington, un condado que había estado acostumbrado a presenciar la violencia en una pantalla de televisión. Ahora la recibía violentamente en la puerta de su casa. Después del final de un día increíblemente sangriento, la policía comenzó a establecer sus hallazgos. Todos los tiroteos que ocurrieron hasta el momento fueron dentro de un radio de 25 kilómetros. Todas las víctimas habían sido asesinadas por una sola bala de alto calibre, lo que indicaba que el asesino era un francotirador, y este francotirador tenía experiencia y era ordenado. Atacaría y luego desaparecería en el aire sin dejar rastro detrás. En cuanto a las víctimas, no había conexión. Si bien los asesinatos eran coordinados, seguían pareciendo aleatorios. No hubo discriminación entre las víctimas que sugiriera una ejecución parcial. Pascal era negro y anciano. Lori Ann Lewis era joven y blanca. Ambos no tienen ninguna relación y no comparten ningún vínculo. No hay nada más aleatorio que eso. Era como si el francotirador estuviera jugando a la lotería con vidas. Los que fueron asesinados estaban simplemente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. También, estas víctimas no fueron robadas, lo que también hizo que el motivo del francotirador fuera más oscuro. Así las cosas, la policía desplegó equipos SWAT en la comunidad. Se enviaron agentes encubiertos a las áreas donde había ocurrido la violencia y sus alrededores. La policía también trabajó con los mejores francotiradores para determinar cómo estaba operando este asesino. Cómo este demente desató esos ataques sin ser detectado. Era un suburbio, por lo que no había bosques en ninguno de los lugares de asesinato, ni edificios altos que pudiera haber usado para disparar desde allí. Fue durante estos debates internos que la policía se dio cuenta de que el asesino podría estar en un vehículo. Un testigo había hablado de una camioneta blanca en el área cuando la cuarta víctima fue asesinada. Según el testigo, después de que Sarah Ramos recibiera el balazo en la cabeza, vieron una van blanca saliendo de la zona. Inmediatamente, la policía entró de lleno a la acción y comenzó a buscar cada camioneta blanca y cada imagen de una camioneta que pudieran encontrar. Mientras los agentes buscaban la camioneta, los 5 cuerpos fueron llevados para la autopsia. La comunidad quedó paralizada por el miedo. En menos de 48 horas, 6 personas inocentes habían sido asesinadas, y aún así la policía no tenía sospechosos, ni motivos, ni pistas. Sin embargo, el peor sentimiento era el hecho de que todos los residentes sentían que podían ser la próxima víctima en sufrir la bala del francotirador. El jefe de la policía del condado de Montgomery, Charles Moose, asignó a su detective más calificado, Barney Forsythe, para dirigir la investigación. Su primera decisión importante fue compartir toda la información que pudieran con las escuelas públicas. Las escuelas se cerraron, guardias armados patrullaban los alrededores y se presentaron las primeras pistas. Las balas se rastrearon hasta llegar a un rifle de largo alcance, un arma como un Bushmaster. Como saben, los Bushmasters son los tipos de rifles militares que están diseñados para un propósito específico. En manos de cualquier persona, incluso los no entrenados, el arma puede ser letal. Después de que el análisis de trayectoria llegó, confirmó los temores anteriores de la policía. La bala provenía de alguien en el suelo, no de ningún tejado o pedestal elevado. La persona se movía y esto llevó a la siguiente sospecha de que había 2 personas involucradas en este caos sin sentido. Cuando la comunidad se enteró del hecho de que un francotirador armado se escondía en un vehículo, los residentes de Washington entraron en un estado de pánico. Para colmo, la prensa tampoco ayudó. Hubo especulaciones en los periódicos, en las noticias, y en su mayoría apuntaban en una dirección: la infame Al-Qaeda. Parecía una explicación conveniente, y no había manera de confirmarlo, pero eso no detuvo a la prensa de avivar el miedo. Al día siguiente, el 4 de octubre, el francotirador cambió de táctica y se mudó al sur de Washington. La víctima del día fue Caroline Sewell, una ama de casa de 43 años. Estaba cargando paquetes en su minivan en el estacionamiento de la tienda de artesanía Michaels en Fredericksburg, Virginia, cuando la bala fría del francotirador trastornado le atravesó el abdomen. Mientras yacía en el suelo sangrando, oró para poder vivir por sus 2 hijos. Afortunadamente, sobrevivió. Esto marcó el primer sobreviviente de los ataques de octubre. Una vez más, la policía se quedó con nada. Los criminales habían desaparecido una vez más.
Los detectives estaban desconcertados. Ninguna descripción física, ningún buen testigo visual. Era como si estuvieran persiguiendo a un fantasma. Fue en este cruce que el jefe de policía Moose decidió arrojar todo su peso sobre el público. Les llamó para pedirles ayuda. Y se publicó una línea de información e inmediatamente fue abrumada por las personas que llamaban. Algunas personas estaban convencidas de que habían visto algo relacionado con el francotirador y otras tenían ideas de cómo atrapar a los criminales. En un momento, el departamento de policía recibió más de 100,000 pistas. Los detectives comenzaron a trabajar durante todo el día, tratando de seguir todas las pistas que valieran la pena. Notaron que los ataques estaban cerca de las carreteras, centros comerciales y ciertas tiendas. También notaron que el asesino o los asesinos estaban muy familiarizados con los patrones de tráfico en el área. Después de estudiar estos movimientos de cerca, la policía ideó un método para atrapar al francotirador. Lo llamaron plan de círculos concéntricos e implicaría el despliegue inmediato de un equipo de respuesta al momento de una llamada de emergencia. Una vez que llegara la llamada, el equipo de policía crearía una trampa que consistiría en una serie de círculos cada vez más amplios alrededor de cualquier área donde ocurriera el tiroteo. De este modo, bloquearían todas las salidas y pisos del local con agentes vestidos de civil. En los primeros 2 días, los tiroteos habían estado contenidos dentro de los ejes de Montgomery. Sin embargo, con el asesinato en Virginia, el radio se había expandido y el asesino podría estar en cualquier lugar. Hubo un debate sobre si las escuelas deberían permanecer abiertas o no. Hasta el momento, ningún niño había sido atacado por el francotirador, por lo que se decidió que las escuelas permanecerían abiertas, pero los niños permanecerían en el interior. No habría receso. Las autoridades creían que esto mantendría a los niños seguros. El 7 de octubre, Iran Brown, de 13 años, había sido expulsado de su autobús escolar por comer dulces, y su tía tenía ahora la tarea de llevarlo. Lo dejó frente a la escuela 1 hora antes, porque se le estaba haciendo tarde para ir al trabajo, y fue entonces cuando sucedió. El francotirador asesinó a tiros al niño de 13 años y lo dejó sangrando en el pavimento. Su tía corrió entre el tráfico y pudo llevar a su sobrino a una sala de emergencias. El niño se convirtió en el segundo sobreviviente del francotirador de D.C., pero la gravedad de la situación no pasó desapercibida para nadie. El presidente de los Estados Unidos en ese momento, George Bush, condenó el ataque. Los ataques del francotirador. En primer lugar, simplemente me duele el estómago al pensar que hay un asesino a sangre fría en casa tomando vidas inocentes. ¿Sabes? La idea de que las mamás lleven a sus hijos a la escuela y los tengan que proteger de un posible ataque de francotiradores no es la América que conozco. El departamento de policía quedó devastado. Atacar a un niño era lo más bajo de lo que cualquiera hubiera esperado. En los 5 días desde que comenzó el caos, hubo 7 incidentes de tiroteo en el área de Washington, D.C. Ya sí que sí, el FBI se involucró en el caso. Se ofreció una recompensa de $200,000 a cualquiera que diera información sobre los tiroteos. No obstante, el FBI pronto sospecharía que no se trataba de las travesuras de un solo asesino, sino más bien de un dúo o grupo de criminales viciosos. Los investigadores también emprendieron lo que se llamó una caminata forense, que involucró caminar lentamente, hombro a hombro, a través del área alrededor de los disparos. Encontraron un área aplanada entre los arbustos donde parecía que alguien se había recostado. Sin embargo, el hallazgo más intrigante fue una misteriosa carta del tarot que tenía un mensaje directo para la policía. Esta decía: «Para usted, señor código de policía, llámenme Dios, no lo den a la prensa». Lo inquietante de este mensaje no pasó desapercibido para la policía. Estos asesinos no estaban pidiendo nada todavía y eso era un problema. Sin embargo, fue un paso en la dirección correcta. La policía pudo establecer una línea de comunicación y también quiso respetar las peticiones de los asesinos. No iban a filtrar nada a la prensa. Sin embargo, eso era casi imposible, y al día siguiente apareció en la portada del Washington Post. El 9 de octubre, un veterinario de 53 años, Dean Meyers, conducía a casa en su camino de Virginia a Maryland. Eran alrededor de las 8 de esa noche. Se había detenido para cargar gasolina y estaba bombeando su auto cuando una bala calibre .223 le atravesó el cráneo. La policía respondió desplegando a más de 200 investigadores al caso. El 11 de octubre,
Ken Bridges también estaba en una gasolinera en Virginia cuando le disparó el francotirador. Pero el día 14 fue el propio FBI quien recibió el golpe. Ted Franklin y su esposa, Linda, estaban cargando unos estantes recién adquiridos en su vehículo. Linda era analista del FBI que se volvió a casar, madre de un niño y futura abuela. Todo lo que necesitó para que ella fuera víctima fue quedarse quieta por unos segundos mientras su esposo intentaba encontrar una manera de meter los estantes. De repente, una bala salió disparada en el lado derecho de su cabeza. Ella fue la 11ª víctima del francotirador de D.C. El FBI respondió presionando al Departamento de Defensa para que aprobara el uso de sofisticados aviones espías militares con equipo de vigilancia de alta tecnología para poder cazarlo. Mientras tanto, la policía publicó bocetos de una camioneta blanca. El 16 de octubre, la esperanza llegó en forma de un testigo. Un hombre llamado Matthew Dowdy dio una descripción de un hombre del Medio Oriente, disparando. Dijo que lo vio cerca de una ferretería cerca del vecindario. También informó que había visto una camioneta blanca o color crema con una luz trasera quemada. La policía inmediatamente informó al público para que estuvieran atentos. Sin embargo, 2 días después, un detective estaba revisando las cintas de vigilancia de la ferretería cuando notó que Dowdy apareció en la cinta de vídeo a las 9:21 de la noche, 3 minutos después del tiroteo. No había forma de que pudiera haber visto al asesino. Matthew Dowdy simplemente tenía hambre de atención de los medios y fue arrestado de inmediato. Una vez más, los investigadores volvieron al punto de partida. La policía apresó a todos los sospechosos en las cintas de vigilancia y no llegaron a absolutamente nada. Sin embargo, todavía había otro lado positivo. Un hombre llamado Robert Holmes estaba viendo la cobertura de los tiroteos del francotirador de D.C. cuando tuvo una especie de epifanía. Se dio cuenta de que el asesino podría haber sido su amigo, John Muhammad, de sus días en el ejército. También recordó que John tenía un rifle de largo alcance como el que aparecía en las noticias. Si John era el francotirador de D.C., entonces Robert también podía establecer un motivo. Sin importar lo descabellado que pudiera parecer, John tenía una ex esposa que había tomado la custodia de sus hijos y se había mudado al área de Washington. De una, Robert Holmes llamó a la línea de información, pero, desafortunadamente, su información se perdió. Al mismo tiempo, el francotirador también estaba tratando de comunicarse con la policía, pero no pudo. Simplemente estaban llegando demasiadas pistas a la vez. Para complicar más la situación, hubo varias personas que llamaron y que también intentaban atribuirse el mérito de los crímenes, por lo que el asesino comenzó a desesperarse. Por muy retorcido que pudiera sonar, le preocupaba que alguien más fuera a recibir elogios por todos los asesinatos, así que la siguiente vez que llamó, mencionó un tiroteo sin resolver en Montgomery, Alabama, que ocurrió a principios de ese año, y pidió a la policía que investigara el tiroteo. La policía llamó a Montgomery y descubrió que se trataba de un homicidio por robo y que el arma utilizada en el crimen no era un rifle de alto calibre. Los agentes no vieron ninguna conexión. Aparte de las diferentes armas utilizadas, el francotirador no había robado a ninguna de sus víctimas, por lo que no coló y la policía ignoró a la persona que llamó. El 19 de octubre, Jeff Hopper y su esposa, Stephanie, conducían hacia su casa en Florida cuando salieron de la autopista interestatal a unos 150 kilómetros al sur de Washington para llenar el tanque de combustible de su auto y cenar. En su mente, estaban fuera de la zona de peligro. Terminaron su cena, tomados de la mano, y se dirigieron al auto cuando escucharon un disparo. A Jeff le tomó un momento darse cuenta de que le habían disparado en el abdomen y le tomó 5 operaciones y otros 18 días para sobrevivir al atentado contra su vida. Esto marcaría el tercer superviviente del francotirador de D.C. Durante la investigación de este tiroteo en particular, un perro de la ATF encontró un casquillo de bala y una nota clavada en un árbol en el bosque cerca del restaurante. El asesino estaba haciendo un método de comunicación muy directo. La nota estaba metida dentro de una bolsa Ziploc, y así fue como se escapó el asesino. Esto es porque la policía encontró el ADN en la bolsa Ziploc. Desafortunadamente, el ADN no coincidía con nadie en la base de datos del FBI. En la nota había un mensaje. Tenía el mismo "Llámame Dios" de la tarjeta del asesino, y esta vez, por primera vez, el asesino exigía dinero, específicamente 10 millones que serían depositados en una cuenta bancaria. Fue en ese momento que la policía supo que atraparían al asesino. El francotirador también escribió que a las 6 de la mañana
Llamarían al restaurante donde le dispararon a Jeffrey Hopper. El departamento de policía se preparó para la llamada. En la mañana del 21 de octubre sonó el teléfono, y la policía y el francotirador estuvieron en contacto directo. El francotirador le dijo a la policía que siguiera el contenido de la nota que tenían. Debían seguir todas sus demandas o mataría a más personas. Luego, terminó la nota con una advertencia escalofriante. Postdata, sus hijos no están a salvo. La policía pudo rastrear la llamada en una gasolinera. Allí, arrestaron a 2 hombres y uno de ellos conducía una camioneta blanca. Encajaban con la descripción, pero resultó que solo eran inmigrantes ilegales que estaban cerca del teléfono en el momento equivocado. En la nota del francotirador también se mencionaba el tiroteo en Alabama, por lo que la policía decidió llamar a Alabama una vez más y esta vez rompieron una pared de ladrillos en el caso. Resulta que se dejó caer una revista en la escena del crimen y tenía una huella dactilar que los oficiales locales aún no habían procesado. La revista fue llevada inmediatamente a Washington y la huella dactilar consiguió una coincidencia. Era un chico llamado Lee Boyd Malvo. Lee Boyd Malvo era un jamaicano de 17 años a quien los agentes de inmigración en Washington le habían tomado las huellas dactilares. Este hallazgo fue una combinación de suerte, diligencia y estupidez por parte del francotirador. La policía se refirió más a estupidez por su parte. Sin embargo, creían que el adolescente era solo un cómplice. El 22 de octubre, en el corazón del condado de Montgomery, un conductor de autobús llamado Conrad Johnson se estaba preparando para la carrera matutina cuando el asesino lo agregó a su hoja de antecedentes penales. Conrad Johnson tenía solo 33 años y era un padre de 2 hijos. El asesino despiadado clavó un nuevo mensaje en un árbol que decía: «Tu incompetencia te ha costado otra vida». Tan exasperante como era el mensaje, la policía lo canalizó en sus esfuerzos de búsqueda. Tenían una huella dactilar confirmada y tenían una foto que todos vincularon con el adolescente Lee Boyd Malvo. Así pues, el FBI llegó con información detallada sobre el chico. Además de su estado migratorio, también se reveló que había habido una batalla por la custodia entre la madre de Malvo y un afroamericano llamado John Muhammad. Muhammad había ayudado a Malvo y su madre a cruzar ilegalmente del Caribe a los Estados Unidos, y desde entonces, Lee Malvo y John Muhammad se habían hecho pasar por padre e hijo. El FBI también pudo filtrar las pistas y descubrir la información de Robert Holmes, el amigo de Muhammad. Su pista literalmente ató todos los cabos. John Muhammad era un viejo amigo de Robert Holmes del ejército. De hecho, eran muy cercanos. Cuando Robert escuchó la voz del asesino en serie, inmediatamente lo reconoció como Lee Malvo, un chico que había estado saliendo con Muhammad. Para atar las cosas cuidadosamente, Holmes también le dio a la policía un posible motivo. Dijo que John había perdido la custodia de sus hijos a manos de su ex esposa, Mildred, quien había trasladado los niños a Washington para evitar la mayor cantidad posible de excentricidades de John. Los viejos días y semanas de callejones sin salida desaparecieron en un instante. La policía pudo obtener detalles completos de ambos sospechosos, incluido su vehículo que estaba registrado a nombre de John Muhammad, un Chevy Caprice azul. La policía inmediatamente hizo correr la voz: «Los ciudadanos deben tener cuidado con un Chevy Caprice azul». Un día después de que la policía hiciera la llamada, el 24 de octubre, Whitney Donahue estaba trabajando hasta tarde, cuando estaba demasiado cansado para continuar y decidió irse a casa. Eran las 11:39 de la noche y aún faltaban horas para llegar a casa, así que decidió encender la radio para ayudar a mantenerse despierto mientras conducía. Fue entonces cuando escuchó el anuncio de que la policía estaba buscando un Chevy Caprice azul. Whitney había tenido un Chevy Caprice en el pasado, así que sabía cómo se vería si viera uno. Inconscientemente comenzó a fijarse en los autos mientras se dirigía hacia la circunvalación, y cuando llegó a la Ruta 70 decidió detenerse en el área de descanso en la montaña sur. Fue entonces cuando lo vio. Sí, amigos, era un Chevy Caprice azul oscuro. Este encajaba perfectamente con la descripción, así que se detuvo frente al vehículo, tomó su teléfono celular y llamó al 911. Lee Malvo y John Muhammad estaban dormidos en el vehículo cuando toda la fuerza de la policía descendió sobre ellos. 21 días de terror sin sentido estaban a punto de llegar a su fin. Lee Malvo era solo un adolescente de 17 años en ese momento, y John Allen Muhammad, un hombre de 40 años.
se descubrió que John lo había entrenado durante semanas para ejecutar los crímenes. Además, antes de los tiroteos de octubre, Muhammad y Malvo también habían disparado a 6 personas desde febrero hasta bien entrado octubre. Los tiroteos fueron tan pocos y espaciados en comparación con los tiroteos en serie de octubre, que los asesinos pudieron pasar desapercibidos sin ser detectados. Durante los asesinatos de DC, habían perforado un agujero en el maletero del Caprice que permitió a Lee Malvo contorsionarse mientras John Muhammad tomaba el volante. Durante los interrogatorios, Malvo se negaba a hablar al principio. Sin embargo, cuando empezó a hablar, comenzó a alardear. Hablaba de cómo ayunaba antes de cada asesinato porque eso mejoraba su puntería. También hablaba de cómo planeaban ejecutar 5 asesinatos en un día en un esfuerzo por abrumar a la policía. Luego comenzó a hablar sobre su relación con John Allen Muhammad. A veces lo llamaba padre y otras veces lo llamaba su mejor amigo. Dijo que Muhammad le enseñó todo lo que sabía. Los investigadores creían que la matanza era un complot retorcido de John Muhammad para matar a su ex esposa y recuperar a sus hijos. Su primera víctima en febrero fue la sobrina de un amigo de su ex esposa que la había convencido de mudarse a Washington. Su plan debió haber sido incluirla como una de las víctimas aleatorias, dándole así un camino para reclamar a sus hijos. Muhammad no confirmó ni negó esta teoría y fracasó en el tribunal porque no había pruebas suficientes para respaldar el reclamo. Sin embargo, John intentó representarse a sí mismo, pero eso resultó ser un clavo crucial en su casi seguro ataúd. En 2004, John Allen fue posteriormente condenado a muerte por un tribunal de Virginia, y el 10 de noviembre fue ejecutado mediante inyección letal. Por otro lado, Lee Malvo continuó exponiéndose. En su testimonio, habló sobre el plan de múltiples fases de Muhammad. La primera fase consistió en una planificación meticulosa. Se suponía que matarían a 6 personas blancas al día durante 30 días, pero eso no funcionó debido a varios problemas logísticos como el tráfico intenso, una línea de tiro clara y una ruta de escape en sus lugares de matanza. Terminaron recurriendo al caos igualmente devastador de octubre. Luego, también estaba la fase 2 que se suponía que sucedería después de los eventos de octubre en Baltimore, Maryland. Estos individuos enfermos y retorcidos planeaban matar a una mujer embarazada disparándole en el estómago y luego le dispararían a un oficial de policía de Baltimore, después de lo cual plantarían y detonarían el servicio funerario que tendría a varios otros oficiales presentes. La tercera y última fase era donde los 10 millones serían útiles. Iban a extorsionar millones al gobierno de Estados Unidos y luego viajarían al norte de Canadá. En algún lugar del camino, se detendrían en un orfanato o asociación cristiana y reclutarían a jóvenes negros impresionables a los que John luego les lavaría el cerebro como lo hizo con Malvo. Después de todo, irían hasta Canadá para entrenarse en armas y sigilo para desatar un caos sin precedentes en muchas ciudades estadounidenses diferentes. Afortunadamente, nada de eso sucedió. Lee Boyd Malvo, de 17 años, recibió cadena perpetua 2 años después. Un tribunal de Maryland lo condenó a 6 cadenas perpetuas consecutivas y la masacre de octubre de 2002 fue archivada en los anales de la historia. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?